Hi and welcome to my classroom. Topic, the weather. Hola, bienvenidos. El tema del día de hoy, el clima. In this video, I will teach you some adjectives to describe the weather. En este video les enseñaré algunos adjetivos para describir el clima. Lo que les recomiendo en esta parte es no hacer traducciones, simplemente observar las imágenes y escuchar las palabras que les voy a mencionar en unos momentos. Por ejemplo, rainy, lluvioso. Pero les recomiendo no hacer la traducción al español, sino que escuchemos cómo suena esta palabra y la asociemos con la imagen. ¿De acuerdo? Let's continue. Rainy. Rainy. Hot. Hot. Cold. Cold. Windy. Windy. Mild. Mild. Templado. Mild. Once we learn some words to describe the weather, una vez que aprendimos algunas palabras para describir el clima, we need to know how to ask and give information about the weather. Necesitamos saber cómo preguntar y dar información acerca del clima. For example, we need the question, what's the weather like? Necesitamos la pregunta, ¿cómo está el clima hoy? What's the weather like? Para responder esta pregunta, lo haremos de la siguiente forma. It's. What's the weather like today? Is. What's the weather like today? It's. Está. O podemos decir que también it significa hace. For example, it's hot, hace calor. It's cold, hace frío, etc. For example, what's the weather like today? ¿Cómo está el clima hoy? What's the weather like today? It's rainy. It's rainy. What's the weather like today? It's hot. It's hot. Aquí, por ejemplo, la traducción al español más cercana a lo que utilizamos nosotros, hace calor. It's hot. El resto de los adjetivos o de las expresiones no va a variar tanto en comparación de esta respuesta. What's the weather like today? ¿Cómo está el clima hoy? What's the weather like today? It's cold. It's cold. En este caso, hace frío. Recuerda que solamente en algunos casos vamos a traducir de modo o en la forma en la que lo hacemos en español o la forma en la que lo expresamos en español. What's the weather like today? It's windy. It's windy. What's the weather like today? ¿Cómo está el clima hoy? What's the weather like today? It's mild. It's mild. Está templado. Now, I'm going to teach you how to describe the weather in past tense. Ahora, les voy a enseñar cómo describir el clima en tiempo pasado. Note, nota. At the end of each question, I will use an expression to point out the time. Al final de cada pregunta, utilizaré una expresión para señalar el tiempo. For example, yesterday significa ayer, yesterday. In the morning, en la mañana. In the afternoon, en la tarde. At night, en la noche. Last Monday, el lunes pasado. En esta parte, in this part, we can change the word Monday by another day. Podemos cambiar la palabra Monday por cualquier otro día de la semana. Last week, la semana pasada. Last weekend, el fin de semana pasado. Last weekend. Estas son algunas expresiones de tiempo que podemos utilizar para señalar el tiempo o para ser más específicos con nuestras preguntas acerca del clima. For example,
Para preguntar en pasado, utilizaremos el auxiliar was, que nos señala que estamos haciendo una pregunta en tiempo pasado. What was the weather like yesterday? ¿Cómo estuvo el clima ayer? What was the weather like yesterday? To respond this question, we say, it was rainy. Estuvo lluvioso. It was rainy. Utilizamos el pronombre personal it, ya que nos referimos a algo. It was rainy. Recuerden que estos son modelos que podemos reutilizar y cambiar las respuestas. Podemos cambiar los complementos de tiempo como yesterday por algún otro complemento de tiempo para poder ser más específicos en relación al tiempo o a la información que queremos obtener de forma específica. What was the weather like in the morning? ¿Cómo estuvo el clima en la mañana? What was the weather like in the morning? It was hot. It was hot. Hizo calor. It was hot. O podemos decir, estuvo caluroso. What was the weather like at night? ¿Cómo estuvo el clima en la noche? What was the weather like at night? It was cold. It was cold. Hizo frío. What was the weather like last Wednesday? ¿Cómo estuvo el clima el miércoles pasado? What was the weather like last Wednesday? What was the weather like last Wednesday? It was windy. It was windy. What was the weather like last week? ¿Cómo estuvo el clima la semana pasada? What was the weather like last week? It was mild. It was mild. Estuvo templado. It was mild. It was mild. Feedback. Today we learned. Vamos a hacer una retroalimentación muy rápido. Feedback. Today we learned. Hoy aprendimos. Number 1. Some adjectives to describe the weather. Hoy aprendimos algunos adjetivos para describir el clima. Number 2. Today we learned to describe the weather in present and past tense. Hoy aprendimos a describir el clima en tiempo presente y en tiempo pasado. Thanks for watching this video. Gracias por ver este video. Have an excellent day and see you soon. Que tengan un excelente día y nos vemos pronto.